de vida y sobre todo pues su creador, ese creador que aunque lo odiaba de alguna manera, seguía existiendo un vínculo entre su creador y él. Ese vínculo pues ve que se ha roto con la muerte de Víctor Frankenstein y por lo tanto ya no tiene sentido más seguir viviendo. El monstruo decide hundirse en las aguas frías, gélidas del Polo Norte junto con el cuerpo de su creador. Bueno, muere junto con él, se deja morir junto con él, con el cuerpo, ¿verdad? Muchachos, lo interesante, bueno, además de la trama que es por demás interesantísima, también muy interesante que Mary Shelley en esta novela nos propone ciertos temas, ¿no? Nos invita a reflexionar acerca de ciertos temas como la ética de la ciencia. Sabemos, bueno, esta novela fue escrita en el siglo XIX, siglo donde las ciencias se ponen muy en boga, muy de moda, principalmente las ciencias como las matemáticas, la física, ¿verdad? La química. Entonces, Mary Shelley en esta novela, pues, nos habla acerca de un científico, Victor Frankenstein, que es un científico que no se desempeña de manera ética, ¿verdad? En su quehacer científico, porque desde entonces hasta nuestros días, de alguna manera podríamos decir que para la ciencia, para las sociedades occidentales cristianas sobre todo, pues no es ético que el ser humano cree vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede ocurrir con un ser creado en laboratorio, ¿ok? Y porque también entran cuestiones religiosas, creencias religiosas, sobre todo de la tradición judeocristiana, que dice, por ejemplo, que se tiene pues, la idea, ¿no? La creencia de que solamente Dios es el encargado de crear la vida, no el ser humano. Entonces, pues bueno, es algo muy interesante como Víctor Frankenstein, debido a esta obsesión por las ciencias, pues no piensa en ello, o si lo piensa, no lo toma en cuenta, ¿verdad? Él lo que quiere lograr es crear vida, pero fíjense, lo importante aquí, lo interesante es que cuando logra crear vida y ve lo que ha creado, se arrepiente inmediatamente, decíamos, ¿no? Entonces se da cuenta que no ha sido ético, se da cuenta que ha construido una quimera, ¿verdad? Una abominación, ¿verdad? Porque el ser humano pues no sabe, no, no tiene esa capacidad realmente de crear una vida, ¿no? Vida como la entendemos, una vida humana como la conocemos, pues en esta novela se da cuenta que no lo logra, ¿verdad? Si nos metemos, por ejemplo, en los terrenos de la teología, podríamos decir que cuando las personas de la aldea conocen, se encuentran con este monstruo, lo expresan inmediatamente, podríamos decir que no solamente lo rechazan, muchachos, o lo desprecian por el aspecto físico que tiene, que de por sí ya es abominable, ¿no? Es terrible, sino incluso porque no se identifican con él, no ven en él a un ser humano realmente. Y les digo, en el terreno de la teología, que es una, digamos, una rama de la filosofía que se encarga de estudiar este a Dios, ¿verdad? Y todo lo que se relaciona con Dios, podríamos decir que, pues bueno, este monstruo que ha creado Víctor Frankenstein tendría vida, pero no tendría alma. Entonces posiblemente eso es lo que los pobladores no encuentran en ese monstruo, ¿no? Entonces, encuentran que es un ser sin alma y por eso, o desalmado, y por eso lo rechazan y por eso siempre será rechazado, ¿verdad? Otro tema importante es la responsabilidad de la libertad. Es decir, Víctor Frankenstein se maneja creyendo, él crea este monstruo pensando que había sido un acto de libertad lo que había hecho, ¿no? Pero comentábamos en la clase que la libertad es un valor y los valores nos llevan a un bien propio y a un bien común. Y este acto de supuesta o entrecomillada libertad, Víctor Frankenstein al final se da cuenta y se arrepiente de ello, ¿no? Se da cuenta de que ha sido una desgracia, de que ha sido un mal acto, una mala acción, ¿no? Haber creado este monstruo, esta abominación. Entonces se da cuenta que pues, no fue realmente un acto de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque el haber creado este monstruo no trajo un bien a su vida, al contrario, trajo desgracia tras desgracia, ¿verdad? Hasta acabar con su vida. ¿Ok? Bueno, también deberíamos tocar, es muy importante el tema del desprecio social, es decir, esta novela nos da a entender que todo ser humano es un ser social, requiere de la convivencia, de la interacción con los demás, ¿verdad? Y cuando una persona vive rechazos sociales en la familia o en la sociedad, ¿verdad? Pues
provoca un sufrimiento terrible en las personas, ¿verdad? Lo vemos en este monstruo cuando es rechazado por los aldeanos e incluso y en primer lugar por su propio creador, ¿verdad? Y cuando hablamos del rechazo propio, de su propio creador, podríamos también meternos nuevamente a terrenos teológicos, pero pues, por cuestión de tiempo pues no lo vamos a tratar en este momento, ¿no? Y bueno, finalmente otros temas como el sentido de la vida, ¿verdad? Y la vida corpórea, el alma, bueno, que ya comentamos, y el amor y el odio. No lo puse aquí, veo que no está aquí en la presentación, pero también es un tema muy importante, ¿no? El tema del amor y el odio. Ok, bueno, jóvenes, para no quiero alargar mucho más el video, espero que haya quedado un poquito más claro el tema de esta novela y acerca de cómo la relación que hay entre la sociedad actual y la del siglo XIX que se plantea en Frankenstein. Pues bueno, también para terminar, pues tiene mucho que ver, esta novela nos recuerda mucho a las ciencias actuales, ¿no? Cómo ya se ha creado vida en laboratorio. El corderito, la ovejita Dolly, por ejemplo, sí, me parece que así se llamaba, ¿no? El primer animal que fue clonado en un laboratorio. Entonces, pues bueno, ya vemos que ya existe esa posibilidad. En el siglo XIX, cuando Mary Shelley crea esta novela, pues es ciencia ficción, ¿verdad? Pero ya hoy en día, en el siglo XXI, incluso desde finales del XX, ya era posible crear vida en un laboratorio, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los invito a que ustedes piensen acerca de la ética. Por ejemplo, qué tan correcto, qué tan ético es crear vida en un laboratorio, que hoy en día les digo es posible. Piénsenlo ustedes muy bien, jóvenes. Aquí termino el video, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, hasta luego.